Mi mamá gritó: «Eres un parásito». Luego, tiró mis cosas y me dijo que me fuera. Así lo hice, en silencio. 3 semanas después, mi papá llamó asustado. «¿Por qué está nuestra cuenta congelada?». Yo solo respondí: «Pregúntale al parásito». Y entonces todo se descontroló. Era un martes, uno de esos días grises y aburridos donde el cielo parece pesado y la tensión se siente en el aire. Llegué a casa después de otro día miserable en mi trabajo temporal, de esos que apenas alcanzan para la gasolina, mucho menos para pagar préstamos estudiantiles o los mandados. Tenía 26 años, y aún vivía con mis papás. No porque fuera flojo o sin rumbo, sino porque la vida me había puesto las cosas difíciles desde el principio. Me gradué justo en una recesión y perdí 2 trabajos seguidos por recortes de personal. Lo intenté todo: trabajos extra, empleos remotos, incluso trabajos manuales los fines de semana. Pagaba renta, compraba mi comida y hasta ayudaba con los servicios cuando podía. Pero nada de eso parecía importarle a mi mamá. Ese día, entré a una zona de guerra. Mi mamá ya me esperaba en la sala, con los brazos cruzados y esa mirada que me decía que no iba a pasar los próximos 5 minutos sin un regaño. Ni siquiera me dejó poner mi bolsa en el suelo. Empezó a acusarme de ser un mantenido, de ser un hombre adulto sin orgullo, de arrastrar a la familia. Intenté explicarle que estaba buscando trabajos mejores, que iba a entrevistas, que lo estaba intentando, pero no quiso escucharme. Gritó que era un parásito, que vivía de ellos, como si fuera un bicho chupándoles la vida. Luego, en un arranque de furia, agarró mi bolsa de emergencia que siempre tenía en el closet y la tiró por la puerta como si fuera basura. Mi papá no dijo nada. Se quedó sentado en la mesa, fingiendo leer el periódico, con los nudillos blancos de tanto apretar los bordes. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, solo un segundo. Y en ese momento, supe que no podía quedarme. No había nada por qué luchar. No había un hogar al que aferrarme, ni calor en esa casa. Así que tomé mi bolsa, los miré a ambos y me fui. No golpeé la puerta. No grité de vuelta. Simplemente me fui. Y ese silencio los perturbó más que cualquier discusión. Los días que siguieron fueron extraños. Había una especie de paz al estar lejos de esa casa. Incluso si estaba durmiendo en el sofá de un amigo sin un plan real, me despertaba temprano, buscaba trabajos, caminaba para despejarme y finalmente podía respirar. Por primera vez en meses, no estaba caminando sobre cáscaras de huevo. No me miraban con enojo durante la cena ni me echaban miradas de reojo durante los comerciales donde gente exitosa compraba casas o manejaba autos de lujo. Mi amigo Carlos no preguntaba mucho. Solo me dio una cobija y una llave extra y me dejó ser. A veces hablábamos, principalmente de música o de recuerdos de la escuela, pero no de mi mamá o papá. Ese tema parecía radiactivo, como si solo mencionarlos me haría caer en espiral. Pero en el fondo, una rabia tranquila estaba creciendo. Seguía preguntándome, ¿cómo terminé siendo tratado como el problema en una casa donde no hice nada más que intentar? Lo que realmente me rompió no fueron las palabras que mi mamá gritó. Fue los años detrás de ellas. Los años que pasé siendo el confiable. El hijo que arreglaba sus teléfonos, manejaba sus cuentas en línea, configuraba sus servicios de streaming, imprimía sus boletos, les enseñaba a enviar correos y nunca una vez pidió reconocimiento. No salía de fiesta. No traía problemas a la casa. Solo mantenía la cabeza baja y hacía lo que creía correcto. Y aún así, de alguna manera, seguía siendo visto como una carga. Cuando mi hermano menor chocó su auto ebrio el año pasado, ellos lo sacaron del problema y dijeron que los chicos cometen errores. Cuando mi hermana mayor dejó la universidad y vivió en 3 ciudades diferentes en un año, la apoyaron para que persiguiera sus sueños. Pero yo era el que llamaban parásito por necesitar tiempo para recuperarme después de que el sistema me escupiera. Así que, mientras ellos dormían plácidamente en su ignorancia, tomé los pasos silenciosos necesarios para desligarme de sus vidas. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria compartida. Sí, compartida. Cuando me mudé de vuelta a casa, mi papá quería que lo ayudara a manejar las cuentas. Así que me convertí en un usuario secundario de la cuenta con acceso completo. Era para hacer las cosas más fáciles, y por años, así fue. Pero ahora, era el último hilo que me ataba a ellos,
y no podía dejarlo colgando. Me quité de la cuenta con la verificación adecuada, marqué algunos pagos automáticos cuestionables a los que nunca prestaron atención y le pedí al banco que congelara todos los cambios pendientes hasta que el titular principal de la cuenta, mi papá, los confirmara. Era seguridad cibernética básica. Pero para ellos, se sentiría como una granada explotando en su billetera. 3 semanas después de la pelea, llegó la llamada. Estaba en la cocina de Carlos recalentando pasta sobrante cuando mi teléfono empezó a sonar. Era mi papá. Miré la pantalla, con el dedo pulgar suspendido, sin estar seguro de si quería contestar. Lo dejé sonar. Luego, en la tercera llamada, contesté. Su voz era frenética, aguda de una manera que no había escuchado desde el funeral de la abuela. ¿Por qué está nuestra cuenta congelada? ¿Por qué no puedo pagar las cuentas? ¿Qué diablos hiciste? Podía escuchar a mi mamá gritando de fondo, furiosa y acusadora, culpando a él, culpándome, culpando a todos menos a sí misma. Lo dejé desahogarse por casi 2 minutos completos. Luego, calmadamente dije, pregúntale al parásito, y colgué. El silencio después fue placentero, pero sabía que eso no sería el final. 2 días después, recibí un correo electrónico. Su abogado, aparentemente, decía que había causado una interrupción. Al parecer, había utilizado el acceso de manera malintencionada. Intentaban cambiar la historia y pintarme como un manipulador experto en tecnología que había lastimado intencionalmente a sus pobres padres ancianos. Me reí. Literalmente me reí. Luego pasé la siguiente hora recopilando capturas de pantalla, hilos de correos electrónicos, registros de acceso al banco, cada pedazo de prueba que mostraba que no toqué un solo centavo que no era mío. Mi abogado lo revisó y me dijo que estaba bien, que no tenían caso. Legalmente, estaba limpio, pero eso no detuvo el dolor en mi pecho. La incredulidad de que preferirían llevarme a corte antes que llamar por teléfono y disculparse, que usarían el sistema para tratar de enterrarme en lugar de confrontar su propia crueldad. Esa noche, me quedé afuera en el pequeño balcón de Carlos, mirando las luces de la ciudad, pensando en todos los años que me esforcé por su aprobación. Todos los cumpleaños que pasé arreglando el wifi. Todas las veces que me quedé callado durante sus discusiones, absorbiendo silenciosamente la culpa por cosas que nunca causé. Y ahora finalmente estaba fuera, pero no me sentía libre. Todavía no, porque algo me decía que esto solo era el principio. Ellos me empujaron, y finalmente les empujé de vuelta. Pero yo conocía a mi mamá. Ella no dejaría que esto terminara en silencio. Ella necesitaba a alguien a quien destruir. Y esta vez, me había elegido a mí. Pero lo que ella no sabía era que yo también me había elegido a mí mismo. Y estaba listo para lo que viniera después. El caos llegó más rápido de lo que esperaba. 1 minuto. Yo era el supuesto parásito viviendo bajo su techo, indigno de respeto básico, y al siguiente, era el enemigo público número 1, arrastrado por chats grupales, susurrado por la familia extendida y pintado como el hijo ingrato que se volvió contra su propia sangre. Ni siquiera sabía que tan rápido viajaban los chismes en nuestra familia hasta que mi prima Sara me mandó un mensaje en pánico preguntando si realmente había vaciado la cuenta bancaria de mis papás y desaparecido. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mis papás no solo estaban enojados, estaban reescribiendo la historia. Y en su versión, yo era el villano. No el hijo que luchaba y se esforzaba hasta el cansancio. No el que mantenía sus finanzas a flote cuando ellos ni siquiera entendían cómo funcionaba la banca en línea. Sino un monstruo que destruyó todo por despecho. Era surrealista. Vi cómo la narrativa se retorcía y mutaba como un virus. Una tía me bloqueó en Facebook. Otra dejó un mensaje de voz pasivo-agresivo sobre cómo la familia debería mantenerse unida incluso cuando es difícil. No respondí. No tuve que hacerlo porque por primera vez en mi vida tenía pruebas. Evidencia real de cada cuenta que pagué, cada inicio de sesión que hice, cada notificación que les envié. Lo compilé todo en una carpeta titulada Por si intentan algo y lo mantuve respaldado en 3 lugares. Pero no lo compartí. Todavía no. Porque mientras ellos estaban ocupados tejiendo su red de mentiras, yo tenía algo mejor que la venganza. Tenía dirección. Y finalmente había conseguido un trabajo. No era cualquier trabajo. Era una posición sólida en una empresa mediana. Nada glamuroso,
pero estable, seguro y exactamente lo que había estado buscando. Acepté la oferta con una sonrisa tranquila, empaqué las cosas del sofá de Carlos y me mudé a un apartamento pequeño pero decente, con justo el espacio suficiente para mi computadora, un colchón y una mesa. No era mucho, pero era mío. Nadie podía sacarme de ahí. Nadie podía llamarme una carga en mi propio hogar. Y mientras me quedé en esa sala vacía en mi primera noche, rodeado de silencio, me di cuenta de que esto era paz. No el tipo que viene cuando la gente te tolera, sino el tipo que construyes para ti mismo cuando el mundo te da la espalda y tú sigues caminando. Mientras tanto, mis papás se estaban desmoronando. Ni siquiera tuve que preguntar. La palabra se esparció rápido. La cuenta de negocios de mi papá estaba vinculada a la cuenta personal congelada y, sin acceso, había perdido 2 pagos a proveedores. Su línea de crédito fue marcada. Su arrendamiento de auto fue rechazado. Estaban luchando, ahogándose en confusión y aún demasiado orgullosos para admitir que el desastre en el que estaban era parcialmente su culpa. Nunca llamaron para disculparse. Nunca una vez preguntaron si yo estaba bien. Pero entonces, un día, algo cambió. Recibí una llamada, no de mi papá o mi mamá, sino de mi hermana. La misma hermana que una vez se rió cuando me despidieron, que se burlaba de mí por no mudarme. Su voz en la línea era delgada, más tranquila de lo que alguna vez la había escuchado. Dijo: «Papá estuvo en el hospital. Palpitaciones del corazón inducidas por estrés. Había colapsado durante una reunión con un cliente y lo llevaron de emergencia a la sala de urgencias. Los doctores dijeron que tuvo suerte. Podría haber sido peor». Y así, la furia que había llevado en el pecho por semanas flaqueó porque él pudo haberse sentado ahí y haber dejado que mi mamá me echara sin decir una palabra, pero aún era mi padre. Había sido débil, sí, pero no malicioso. No como ella. Le agradecí a mi hermana, pregunté en qué hospital estaba y debatí si ir. Al final, no fui. No porque no me importara, sino porque sabía que mi presencia solo encendería otro incendio. En su lugar, hice lo único que ninguno de ellos esperaba. Mandé flores. Sin nota, sin mensaje, solo lirios blancos, del mismo tipo que él me mandó cuando me gradué. Y ese silencio, ese pequeño gesto inesperado, abrió algo. 2 días después, mi papá me mandó un mensaje. Sin acusaciones, sin culpa, solo un mensaje que decía: «Lo siento. No merecías lo que pasó. ¿Podemos hablar?». Miré ese mensaje por mucho tiempo. Mi instinto fue ignorarlo, para proteger el frágil pedazo que había construido. Pero entonces pensé en el hombre que solía darme dinero extra cuando mi mamá me recortaba la mesada. El que se quedaba despierto ayudándome con álgebra aunque apenas había pasado la preparatoria. El hombre que, sobrio y tranquilo, una vez me dijo que yo era la persona más inteligente que conocía. Así que acepté verlo, solo a él. Nos sentamos uno frente al otro en una cafetería tranquila. Se veía más viejo, más cansado de lo que recordaba. El silencio entre nosotros era denso pero no enojado, solo pesado. Se disculpó de nuevo. Dijo que debería haberme defendido. Dijo que su miedo a la confrontación lo convirtió en un cobarde. Le dije que apreciaba su disculpa, pero también que no sabía si alguna vez podría volver. No solo a la casa, sino a esa dinámica. Él asintió. No discutió. Y entonces me dijo algo que cambió todo. Me dijo que después de que me fui, la casa cambió. Mi mamá se volvió más cruel, más dura. Se enojaba con él, con todos, con nada. No fue hasta que me fui que se dio cuenta de cuánto yo había mantenido unida a la casa. Silenciosa, invisiblemente, dijo que finalmente se dio cuenta de que yo no era el parásito. Yo era el pegamento. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. 6 meses después, mi mamá se comunicó, no con una disculpa, no con humildad, sino con un mensaje largo y sinuoso sobre cómo la familia es complicada y cómo las cosas se dijeron en el calor del momento. Nunca asumió responsabilidad. Nunca dijo la palabra «lo siento», solo excusas, desviaciones, culpa. La dejé en visto porque el perdón no significa olvidar. Y algunas heridas no se curan con palabras, se curan con distancia. Desde entonces, he reconstruido todo. Me ascendieron en el trabajo. Compré un auto decente de segunda mano.
Amueblé mi apartamento pieza por pieza. Empecé terapia. Incluso me uní a un grupo comunitario local y hice algunos amigos de verdad. Y cada noche me voy a la cama en un lugar que gané, un lugar del que nadie puede sacarme. Mi papá y yo nos mandamos mensajes a veces. Él está intentando. Lo veo. Y respeto eso. No somos lo que éramos, pero tal vez algún día seamos algo mejor. En cuanto a mi mamá, he hecho las paces con el hecho de que tal vez nunca me vea claramente. Y está bien porque he dejado de vivir para su aprobación. Nunca fui un parásito. Nunca lo fui. Y ahora finalmente soy libre.